quienes se encuentran aquí en el recinto de la Academia Nacional de Medicina, como a todas y todos aquellos que nos siguen por las redes de la corporación. Esta tarde es una tarde especial para la Academia Nacional de Medicina, ya que recibe en su seno al Conservatorio Nacional de Música. Y en este sentido quiero agradecer a nombre de la corporación a la doctora Gladys Zamora, que es la directora del Conservatorio Nacional de Música, su presencia en esta academia. Y bueno, con ella hemos platicado, se han estrechado vínculos de unión entre ambas instituciones y bueno, resultado de esto tenemos el concierto del día de hoy. ¿Y por qué el conservatorio y la academia? Dentro de la historia del conservatorio y la Academia Nacional de Música hay grandes lazos que la unen. La Sociedad Filarmónica, fundada en el siglo XIX, fue fundada o fue organizada por distinguidos miembros en su momento de la Academia Nacional de Medicina. La academia, como ya lo saben, fue fundada en 1864 y el conservatorio y la Sociedad Filarmónica, que dio luego paso al Conservatorio Nacional, en 1867. Tres grandes miembros de la academia que fomentaron la fundación de la Sociedad Filarmónica fueron el doctor Aniceto Ortega, el doctor Luis Durán y el doctor Eduardo Lisiaga, entre otros. Entonces, estos lazos históricos de inicio de ambas instituciones, bueno, van muy de la mano. Durante un buen número de años hubo una correlación estrecha, una actividad de intercambio entre ambas instituciones, pero al paso del tiempo pues, se fue diluyendo y desapareció, pero ahora se retoma, gracias al entusiasmo de la doctora Gladys Zamora, y es doctora en música, una concertista de piano también muy reconocida, y bueno, una excelente persona, un excelente ser humano, y gracias a esto se retomó esta unión para seguir trabajando en conjunto, lo que dio por resultado este concierto, un segundo que vamos a tener en agosto, y posteriormente también el Conservatorio Nacional de Música va a participar activamente en nuestro Congreso Nacional. Entonces, en resumen, esta es la historia evolutiva, tanto de la unión de la academia con el conservatorio con la academia, y del evento y los eventos que vamos a tener aquí en la corporación. Y ya sin más, le cedo la palabra a la doctora Gladys Zamora, también para que nos dirija unas palabras. Adelante, Gladys. Pues buenas tardes a todas y todos. Doctor Raúl, pues para mí es un placer poder acompañarlos esta tarde. Estoy muy contenta por los lazos que estamos pudiendo tejer en la academia, y bueno, ya en algún momento tuvimos el honor de tu visita en el conservatorio, y pues para mí es un placer hoy poder estar por acá. Entre las cosas que hemos platicado, y justo como mencionaba el doctor, uno de los fundadores del conservatorio tuvo mucha relación con la medicina. Hemos descubierto hoy que fue también uno de los primeros ginecólogos en México, y esto sucedió a lo largo del siglo XIX. Además de dedicarme un poco al piano, que es algo que hoy no hago tanto, me he dedicado a la investigación de música mexicana, y es una de las cosas que queríamos compartir hoy con la academia. Yo llevo ya varios años trabajando con la música del siglo XVIII, y es una pasión, un amor que he compartido con mis estudiantes que nos acompañan hoy. Me gustaría también presentarlos en este momento. Nos acompaña Georgina Tavira y Javier Hernández. Ambos son estudiantes de la maestría del conservatorio, que está dedicada exclusivamente a la música mexicana de concierto. Lo que hacemos a lo largo de 2 años con nuestros estudiantes es rescatar la historia sonora de nuestro país, y es lo que queremos compartir un poquito con ustedes. Yo les dejaría una pregunta. ¿Alguna vez se han imaginado cómo sonaba el México del siglo XIX, el México del siglo XVIII, el México del siglo XVII? Lo que escucharemos hoy es pues unos pequeños fragmentos que nos permitirán tener un panorama de cómo sonaba la música en los siglos XVII y XVIII. El concierto que tendremos como un mes después, ¿verdad?, estará dedicado a la música del siglo XIX, y ya la otra charla, eso les platicaré después de que iremos ahondando. Pues yo los dejo con mis destacadísimos alumnos, y pues, doctor Raúl, vuelvo a reiterarte el agradecimiento por la invitación. Gracias. Pues muy buenas tardes, muchas gracias antes que nada por la invitación de estar aquí y compartir un ratito de música, de esto que nos gusta mucho hacer. Siempre lo decimos, si no estuvieran ustedes ahí enfrente, lo que hacemos aquí no tendría ningún sentido. Y pues bueno, tomando un poco lo que dijo la doctora Gladys,
Vamos a iniciar este concierto con una obra de un compositor que se llamó Gaspar Fernández y que es uno de los primeros compositores, o no se tiene de los primeros compositores que se supone fue nacido de este lado del charco. Y bueno, una pieza que es una nana que se llama Xico Xico Netzintle, es una obra escrita en náhuatl y de la cual Gina nos va a decir el texto en español. El texto dice: duerme, duerme mi niño, mientras los ángeles hacen música para ti. Aleluya, aleluya. La siguiente pieza es de un compositor que fue sacerdote también, fue uno de los grandes compositores del barroco español y tiene una historia curiosa. Se le acusó de asesinato, entonces se le quitaron todas se le quitaron pues, los permisos para oficiar misa después de algunas investigaciones. Algunos dicen que también algunos sobornos, se le terminó perdonando y bueno, hizo una peregrinación, dicen que hizo una peregrinación a Roma para pedir perdón directamente con el Papa, quien le regresó los permisos para oficiar misa. Se llamó José Marín y aparte de ser sacerdote también parece que entendía muy bien esto de las emociones humanas y escribía música profana. La música profana pues es música que evidentemente no tiene que ver con los temas religiosos, sino aquí José Marín habla de los ojos, de estos ojos pues me desdeñáis, así se llama la pieza, unos ojos que al parecer no ven con amor al ser al cual están cantando.
Ahora nos vamos a salir un poquito de esto, de esta cuestión peninsular y americana. Vamos a Francia con un compositor que se llamó Jean-Baptiste Lully, que hizo una mancuerna muy interesante con su tocayo también Jean-Baptiste Molière. Lully ahora ya así suena francés, pero en realidad era italiano y era uno de estos grandes compositores que las cortes europeas reclutaban para hacerlos partícipes de su vida cultural, de su vida musical. Y como les decía, juntos con Molière empezaron a desarrollar lo que después podría ser considerado como la ópera francesa. Era hacer estos dramas teatrales en donde ya había una inclusión de música, no solo incidental, sino también que la música empezaba a tomar y a formar parte de los mismos textos que Molière escribía. Y este es el caso de esta pieza que se llama Sé que me muero, que pertenece a la obra del burgués gentilhombre. A grandes rasgos es una obra donde un burgués trata de hacer pasar se hacen pasar por la nobleza, entonces quiere casar a su hija con un príncipe europeo, y entonces viene un desfile de príncipes de toda Europa para tratar de conquistar y casarse con la muchacha. Dentro de ellos pues venía el príncipe, ahora español, pero el príncipe de las cortes hispánicas, y pues termina rechazándomelo al pobre,
y entonces dentro de ese rechazo él canta esta pieza. Estas hay también piezas como muy divertidas dentro de este repertorio, de este género. Esta es una seguidilla en eco, se llama De tu vista celoso,
y que, bueno, cuenta un montón de cosas extrañas que pasan de repente o sea, dicen cosas que normalmente no se deberían de decir. Lo interesante aquí es que escondían a través de la picardía del texto y también muchas veces apoyados por la música ciertas cosas que pues eran mal vistas en ese entonces, ¿no? Hay que recordar que pues en esas épocas estaba la Inquisición también a todo lo que daba. En el mejor de los casos te daban unos latigazos, en el peor pues terminabas quemado y entonces tenían pues de repente cierto cuidado para decir las cosas, pero no por eso se guardaban, ¿no? Aquí incluso por ahí hablan de estas cosas, digamos, que tenían los sacerdotes en donde no parecían ser tan santitos y cosas así. Entonces es una seguidilla en eco que se llama De tu vista celoso, que pertenece a un cancionero que se le conoce como el cancionero de la Sablonara y es pues un anónimo del siglo XVII. La siguiente pieza ya tuvimos una obra de un francés escrita en español, que era la de Lully y Molière, y ahora viene otra también de otro francés, Henry Dubuy, que es muy interesante porque hace un juego no solo de palabras, sino también un juego de palabras con la forma musical sobre la cual está escrita esta pieza. Es una pasacalle, se llama La Folía. Pero las pasacalles también solían ser folías, que es una forma musical que tiene ciertas características, pero la palabra folía quiere decir también locura, y la obra la está cantando la locura. Entonces digamos que es la locura de la locura de la locura, ¿no? Con palabras diferentes, pasacalle de la folía de la locura. Entonces de Henry Dubuy, La Locura.
Yo soy la locura, la que sola infundo placer, placer y dulzura, y contento al mundo. Placer, placer y dulzura, y contento al mundo. Sirven a mi nombre, todos mucho poco, y no hay hombre que piense ser loco, y no hay hombre que piense ser loco. Yo soy la locura, la que sola infunde placer, placer y dulzura, y contento al mundo. Placer, placer y dulzura, y contento al mundo. Las siguientes dos piezas pertenecen también a uno de esos compositores muy importantes del barroco español, Juan Hidalgo, que también pues tenía algunas cosillas ahí medio turbias. Dicen que era familiar del Santo Oficio, es decir, era un soplón. Entonces era ahí que iba y decía, oye, yo creo que fulanito de tal está haciendo tal cosa, y por ahí las malas lenguas dicen que así se quitó de encima a varios de sus oponentes musicales, la bueno, eso no lo podemos completamente asegurar. Así que vamos a disfrutar dos piezas de él. La primera es Ay que sí, ay que no. Cristina nos explicará un poquito sobre ella, y la siguiente se llama Ay que me muero de amor. Ay que me río de amor, perdón. Esta canción, Ay que sí, ay que no, habla un poco acerca de un personaje que tiene dos amores, que está indeciso por esas dos personas, y que dice cómo le duele esta decisión tan difícil, y que seguramente Diosito le mandó a sus dos amores, y que si Diosito se los mandó, pues debe estar bien. Algo así, ¿no? Algo así. Pero luego se sigue, es la canción, yo digo que la canción del ejemplo de cómo hacerse la víctima. Porque vuelve a decir después otra vez, ay que sí, ay que no, que lo que me duele y lo siento yo. Entonces se hace de, ay, cómo sufro, porque tengo dos amores, cómo sufro. Y tiene una letra que dice que soy pero grullo de mi pasión, y esto en el tema literario se refiere a aquel que se provoca lo mismo de lo que se queja. Entonces, de eso va. Ay, que sí, ay, que no, que lo que me duele, y lo siento yo, que soy pero grullo de mi pasión, y pesadilla mi pena.
Y al parecer a Juan de Hidalgo le gustaba mucho escribir como que con ay que, porque la siguiente canción se llama Ay que me río de amor. Y recordando un poco la de Yo soy la locura, en esta también el personaje que canta es, en este caso, el amor. Entonces dice algunas reflexiones acerca de lo que debería ser el amor y dice, todos del amor se rían, mas con una condición, que es bueno burlarse de él, mas burlarse con él no. Ay, que me río de amor, ay, que me río de amor, que me río de amor. Atiendan, verán lo que importa seguir mi opinión. Ay, que me río de amor, ay, que me río de amor, que me río de amor. Atiendan, verán lo que importa seguir mi opinión. Dicen que quien quiere bien, luego la razón quitó, luego solo el que no quiera es el que tendrá razón. Inclinación natural, dicen que causa su ardor, mas quien lo dice no dice cómo es mala inclinación. Ay, que me río de amor, ay, que me río de amor, que me río de amor. Atiendan, verán lo que importa seguir mi opinión. Todos del amor se rían, mas con una condición, que es bueno burlarse de él, mas burlarse con él no. Ay, que me río de amor, ay, que me río de amor, que me río de amor. Atiendan, verán lo que importa seguir su opinión. Ay, que me río de amor, ay, que me río de amor. Esta parte del programa, que va a ser casi todo el programa, la estamos haciendo con este instrumento, que es una réplica, una copia de un instrumento del siglo XV-XVI, español, es una vihuela. Era el instrumento más importante de la península ibérica en aquellas épocas. Sabe que venía inventariado en una de las carabelas, entonces fue, podemos asumir, uno de los dos primeros instrumentos que llegó a América, de los dos primeros instrumentos europeos que llegaron a América en aquellos viajes. El otro era un arpa, y por eso también hay como muchas hipótesis sobre por lo cual los instrumentos, digamos, importantes dentro del son, y sobre todo el son jarocho, son las jaranas y las arpas. Entonces la jarana dicen que es una reproducción visual de lo que era este instrumento, y pues bueno, de ahí empieza a surgir todo una evolución, bueno, un desarrollo musical y un identitario también ya propio de estos mestizajes. Y es curioso que de estos instrumentos solo existen 3 originales. Dos se encuentran en París, y un último que se descubrió recientemente por ahí de los años 80, hace muy poquito tiempo. Para un instrumento de 500 años pues también no es nada, pero lo curioso de ese instrumento, y que es lo que vamos a hacer ahorita, es que se encontró en Quito, en Ecuador, en la tumba de una religiosa, y al igual que ya tenía marcas de rasgueo en la tapa. La hipótesis es que pues las religiosas en Quito ya no
o no tuvieron el acceso digamos, a comprar la vihuela 17, no, ni el iPhone 17, no. Y que la moda había cambiado y ya era una música que se usaba más que para tocar con los dedos, para rasguear, porque se acompañaban danzas. Y que muy probablemente pues ellas acompañaban las danzas con un instrumento, digamos, previo, históricamente hablando, a los instrumentos que se estaban utilizando en esas épocas, que ya eran las guitarras como tal, un instrumento que se llamaba, ahora lo conocemos como guitarra barroca, en ese entonces simplemente era guitarra española, en el mejor de los casos. Y bueno, vamos a emular a estas religiosas, porque yo tampoco tengo para mi guitarra barroca. Entonces vamos a tocar una pieza de un compositor muy importante para la guitarra, que se llamó Gaspar Sanz, y es un canario, es una danza muy alegre, muy feliz, que por ahí en algún tratado de danza decía que se debía bailar dando saltitos muy rápidos, y que si el lugar donde se bailaba no era lo suficientemente grande se tocaba, no era lo suficientemente grande para poder bailarse, se podía acompañar rítmicamente con el golpeteo de los tarros de la cerveza sobre los tablones. Entonces evidentemente era un género para pasarla bien. Vamos a hacer un pequeño cambio, primero de pieza y luego de orden en el programa, pero no les cambiamos al compositor, se lo dejamos, ¿verdad? Solo
cambiamos la pieza. Claudio Monteverdi, compositor italiano que suele considerarse como esta bisagra entre el Renacimiento y el Barroco, también se le suele considerar como el padre de la ópera italiana, y pues vamos a hacer esta pieza que es muy bonita de él, que se llama Si dolce el tormento, y Ina nos va a contar de qué. La letra dice: tan dulce es el tormento que tengo en el pecho, que vivo contento por la cruel beldad. En el cielo de la belleza crece la arrogancia y falta la piedad, pero siempre cual roca contra la ola del orgullo, mi fe se hallará firme. La vana esperanza dirige mis pasos, ni alegría ni paz descienden en mí, pero aquella impia que adoro me niega el consuelo de su misericordia. En el dolor infinito de la esperanza traicionada vivirá mi fe. Entre el fuego y el hielo no tengo reposo, pero en la puerta del cielo reposo hallaré. Si el golpe mortal de una rígida flecha me hiere el corazón, cambiando mi suerte con el dardo de la muerte, mi corazón sanará. Si llama de amor jamás sintió aquel duro corazón que mi corazón me robó, y si me niega piedad la dura belleza que a mi alma encantó, puede que doliente, arrepentida y lánguida, un día esa alma suspire por mí.
vamos a hacer ahora el cambio de programa, bueno, de orden más bien. Vamos a hacer esta pieza que se llama Convidando hasta la noche, de Juan García de Céspedes, compositor ya novohispano, pues con esta obra que también juega un poco con lo pícaro, con lo divertido, unas salas que pues le van a cantar alabanzas al niño Jesús. Después pues, se les pasa al parecer un poquito la fiesta y pues terminan tocándoles juguetes, que eran unas digamos danzas ya más bien no devocionales, sino pues, como tipo el canario que acabamos de escuchar. Entonces pues termina siendo de pasar de estar muy devotas a pues, terminar ahí con rompopitos pasados, pero bueno. Entonces, Convidando hasta la noche, de Juan García de Céspedes. Convidando está la noche aquí de músicas varias, al recién nacido infante canten tiernas alabanzas. Ay, que me abrazó, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay. Ay, como llueven, ay, siendo luceros, ay, rayos de gloria, ay, rayos de fuego, ay. Ay, que la gloria, ay, del portaleño, ay, ya viste rayos, ay, se arroja ya los ay. Ay, que su madre, ay, como un suspiro, ay, mira su lucencia, ay, sus crecimientos, ay. Ay, que me abrazó, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay. Ay, como llueven, ay, siendo luceros, ay, rayos de gloria, ay, rayos de fuego, ay. Ay, que la gloria, ay, del portaleño, ay, ya viste rayos, ay, se arroja ya los ay. Ay, que su madre, ay, como suspiro, ay, 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 miren su lucencia, ay, sus crecimientos, ay. Alegres cuando festivas unas hermosas zagales, con novedad entonaron juguetes por la guaracha. Y en la guaracha, ay, le festejemos, ay, mientras el niño, ay, se rinde al sueño, ay. Toquen y bailen, ay, porque tenemos, ay, ay, fuego en la nieve, ay, nieve en el fuego, ay. Pero el chicote, ay, al mismo tiempo, ay, llora y se ríe, ay, que dos extremos, ay. Pasa los hombres, ay, dan de los celos, ay, ay, a Dios las gracias, ay, porque callemos, ay, En la guaracha, ay, le festinemos, ay, mientras el niño, ay, se rinde al sueño, ay. Toquen y bailen, ay, porque tenemos, ay, 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 fuego en la nieve, ay, nieve en el fuego, ay. Pero el chicote, ay, al mismo tiempo, ay, llora y se ríe, ay, que nos extremos, ay. pasa los hombres, ay, Dan de los celos, ay, 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 a Dios las gracias, ay, porque callemos, ay. Pues si a las monjitas se les pasó el rompope, en la pieza que sigue se les pasó toda la fiesta completa.
Se volvió. Sí. Digamos que es una pieza que se llama Un sarao de la Chacona, y lo que hace básicamente es contar todas las cosas, los chismes y los esas cosas que pasan en una boda, en una fiesta, evidentemente alcohol involucrado y pues todos los excesos, y pues va contando un poco de lo que va haciendo cada uno de los invitados a esta fiesta, quién se enredó con quién agarró a palos a quién se moquetearon, a quién corrieron y demás. Entonces se llama Un sarao de la Chacona, de Juan de Arañez. Por ahí hay una letra que dice: salió el médico galeno con chapines y corales y cargado de atabales, el manso Diego Moreno. El engañador vivero salió tras la tracamaya y el amante de Casalla salió con una moza de Arjona. Y todo así. Todo fue un desastre. Hubo millones de cosas y la fama lo pregona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Porque se casó Almadán, se hizo un bravo sarao, danzaron hijas de Anao con los nietos de Milán. Un suegro de Don Beltrán y una cuñada de Orfeo comenzaron un guineo y acabó una amazona y la fama lo pregona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Salió el médico galeno con chapines y corales y cargado de atabales, el manso Diego Moreno, el engañador vivero, salió tras la tragamaya y el amante de Casalla con una moza de Arjona, y la fama lo pregona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Entraron 30 domingos con 20 lunes a cuestas y cargó con estas cestas un asno dando respingos. Juana contigo y los mingos, salió las dragas en puntas y más de 40 mulas saliendo de Barcelona, y la fama lo pregona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Son 18,000 letras de todo lo que pasó, pero estaríamos aquí una hora. Y ahora vamos a hacer, hicimos mucho del siglo, y ahora este cachito así que toca un poco siglo XVII, siglo XVIII y por ahí se cuela un poquito del siglo XIX. Fernando Sor, compositor español, tiene ahí una historia, sí, un chisme, una historia indirectamente ligada también a México. Cuando los franceses deponen a Fernando VII en España, instauran a José Bonaparte como rey de España, y Sor, que tenía ascendencia francesa, entra al servicio de la corte francesa, ahora, bueno, Bonaparte en Francia, ¿no? Porque los Borbones también eran franceses, pero bueno, cuando regresa Fernando VII, pues evidentemente Sor tiene que salir corriendo porque lo acusan de traidor,
y se refugia primero en París y después se va a Rusia, donde aparentemente tenía una relación muy estrecha con la zarina y con la primera bailarina del ballet Bolshoi. De hecho, en esa época se había incendiado el Teatro Bolshoi y cuando en la reinauguración del mismo se abre o se reinaugura con una obra, con un ballet de Fernando Sor. No estoy diciendo que Fernando Sor no sea un gran compositor, pero seguramente tuvo mucho que ver ahí las amistades dudosas tanto con la zarina como con la primera bailarina. Entonces, pero bueno, Fernando Sor a final de cuentas también es uno de los compositores que más repertorio le ha dado a la guitarra de concierto, y escribió unas piezas, también unas seguidillas muy divertidas porque son como las seguidillas tienen esta cosa así como medio de refrán, y entonces hay también ahí un juego pícaro en lo que nos va a contar. Vamos a hacer dos seguidillas de Fernando Sor. La primera se llama Si dices que mis ojos, y pues Gina va a contar porque aunque está en español está divertido saberlo. La letra dice: si dices que mis ojos te dan la muerte, pues confiésate y comulga porque quiero ir a verte. Entonces, más o menos de este tipo de humor son estas seguidillas de Fernando Sor. Hay otra que no vamos a cantar hoy, que es para piano en realidad, que también dice unas cosas bárbaras, que se llama Las seguidillas del Requiem Aeternam, y la letra dice: los canónigos madre no tienen hijos, los que tienen en su casa son sobrinitos. Y la segunda parte dice: ay, madre mía, un canónigo quiero, pero para ser tía. Entonces, todas estas canciones que hizo eran justamente haciendo uso de refranes, de dichos o de cosas como de criticando a la moral de la época. Entonces, bueno, esta es Si dices que mis ojos te dan amor. Si dices que mis ojos te dan la muerte, si dices que mis ojos te dan la muerte, confiésate y comulga que voy a verte. Confiésate y comulga que voy a verte. Confiésate y comulga que voy a verte. Porque yo creo me sucede lo mismo si no te veo. Me sucede lo mismo si no te veo. Me sucede lo mismo si no te veo. Y nos vamos a despedir con esta canción, que es, como comentaba Javier, de Fernando Sor. Esta seguidilla se llama Muchacha y la vergüenza. Es también una canción muy corta que tiene dos personajes. Uno es su mamá y otro es la hija, en donde la mamá le pregunta a la hija o le reclama que dónde ha dejado la vergüenza. Y la hija le trata de decir una mentira, se inventa algo para tratar de escapar del regaño y le dice una barbaridad. Le dice que las cucarachas se la han comido. Entonces, como todos sabemos que nadie le puede ganar a las mamás, la mamá le dice que, por favor, que las cucarachas no tienen dientes. Y bueno, es un poco de humor en este aspecto, pero lo interesante es que la partitura tiene una anotación que dice que la muchacha fue encontrada por su madre con algunas marcas sospechosas en el cuello.
y es por eso que comenzó este interrogatorio. Y bueno, para acabarla de rematar, en un concierto hace poco contamos la explicación y todo eso, y alguien del público tuvo el tino de decirnos, es que fue el cucaracho. Muchacha, y la vergüenza, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Las cucarachas, madre, se la han comido. Las cucarachas, madre, se la han comido, se la han comido. Muchacha, mientes, porque las cucarachas no tienen dientes, porque las cucarachas no tienen dientes, no tienen dientes. Bueno, pues antes que nada yo quiero evidentemente agradecer a los estudiantes de la maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto. Para los que nos escuchan aquí en la transmisión, espero que haya sido pues una hora muy agradable, pero también una hora de conocer un repertorio que normalmente no escuchamos. Yo creo que siempre es una invitación a que públicos diversos tengan esta cosquillita por conocer un poquito más de nuestra historia sonora, como vieron a lo largo del concierto. Pues el vínculo con España en esta época es innegable y siempre hay que entender cómo dialogaban ambos espacios del Atlántico y cómo la música viajaba. Y bueno, no solo la música, como nos contaba Javi, pues también viajaban los instrumentos. Entonces yo siempre digo, si saliendo de aquí uno se va con la cosquillita de volver a escuchar una obra, de buscar un compositor, creo que la labor pues como investigadores y músicos está hecha. Y pues nada, reiterar una vez más el agradecimiento y el placer de haber estado esta tarde con ustedes. Muchas gracias, doctora Zamora, por la presencia del Conservatorio Nacional de Música en la Academia Nacional de Medicina, por esta excelente soprano, músico. Bueno, es increíble lo que escuchamos hoy. Y estuve pensando varias cosas durante el transcurso del concierto. Una, lo mucho que desconocemos, porque uno piensa que los siglos XVII, XVIII eran siglos oscuros, sin música, en la penumbra, y vemos que no, que la música existía, la letra de la música existía, había intérpretes seguramente como ustedes de excelencia, lo cual daba esa alegría a estos tiempos que no eran nada fáciles. Entonces la música ha enaltecido y enaltece al ser humano. Lo pone alegre o lo pone triste, da consejos, comenta chismes y rompe con paradigmas, y es lo que escuchamos el día de hoy. Y pues muchas gracias por esto. Y también quiero agradecer al doctor Varela, al doctor Garza, a las hijas del doctor Varela que nos acompañaron aquí y a quienes nos siguieron por las redes de la academia. Tuvimos 70 asistentes a través del canal de televisión de la Academia de Medicina y bueno, los comentarios que he recibido es que todos están fascinados. Y además se conectaron un buen número de colegas de la Asociación de Academias de América Latina, España y Portugal, de diferentes países de América Latina, y bueno, y también están muy complacidos por este excelente concierto. Así que muchísimas gracias. Este es el primero de varios que va a haber aquí en la academia. Muchas gracias por esto, Gladys. Y bueno, con esto nos vamos contentos, a pesar de un viernes caótico, lluvioso, de manifestaciones y tráfico, vamos a llevar la música por dentro. Y esto de que los cucarachos sí muerden, las cucarachas no, esto de ahí sí, ahí no, y esto de que por tus ojos muero, entonces hay que agarrarme confesado. Bueno, es que esto realmente es algo para mí de júbilo y de contento, y así voy a manejar las 2 horas que quedan para llegar a su casa. Así que muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y nos seguimos viendo. Gracias por su presencia.